Psicología y comedia, desde el manicomio. Hoy vamos a hablar un poco de uno de mis beats favoritos de Louis C.K., en el cual él estuvo de invitado en el programa de Conan hace como 7 años, hablando de cómo el baile o bailar es una de las posibles carreras en la vida en las cuales puede involucrarse alguien. Si no lo han escuchado, se los recomiendo que lo busquen. Está en YouTube, dura aproximadamente 3 minutos. Se llama así, Dancing, como la peor opción de carrera. Si no conocen inglés, les comento un poco aquí de qué va. Él básicamente en ese beat habla de cómo él disfruta mucho ver el baile, sobre todo porque la gente que baila es gente que dedica una parte muy importante de su vida, llena de disciplina, llena de dedicación, llena de mucho esfuerzo, llena de muchas cosas, para tener un pequeño momento de éxito y después lesionarse y haber perdido todo. Él dice que hay algo muy constante en los bailarines, que realmente si tú eres el bailarín más famoso del mundo, el que hace las cosas más increíbles, primero nadie te conoce. Segundo, económicamente no te va a ir bien, es decir, eso no es garantía de que algo salga bien. Y tercero, tu cúspide es muy corta porque implica mucho movimiento, la gente se lesiona mucho y al final vas a terminar haciendo otra cosa o dando clase. Y esto añade, haciendo esta contraposición de elegir como carrera la música. Él dice que la gran mayoría de los músicos, y utiliza el ejemplo de los músicos que están en el programa, ellos sueñan con ser solistas, con ser cantantes, con tener su propia banda de rock. Pero a pesar de eso, pueden estar en una banda, pueden estar en un programa, pueden participar en cosas bueno, son sonidos que al final del día puede ser una máquina y nadie los va a reconocer nunca, nadie se va a acordar de quiénes son ellos, simplemente son un cúmulo de nada que hace ruido, dice él, pero que al mismo tiempo es un trabajo lo suficientemente estable como para alimentar a sus hijos, alimentar a su familia y tener un tipo de vida. Y para mí, eso que comenta Luis C.K. sobre cuáles son las posibles carreras más estúpidas a las cuales uno puede optar. Ojo, y aquí un detalle, yo amo el baile, amo las bailarinas. A mí las bailarinas me matan. Bueno, mi novia es bailarina y yo reconozco una bailarina en la calle inmediatamente por cómo camina, por cómo se sienta, por todas unas características en particular que tienen. Y a pesar de eso, es inevitable ver cómo la gente que se dedica con tanta pasión al baile es como si no importara absolutamente más nada. Como si lo único valioso o lo único que hace que la vida valga la pena vivirla son esos momentos de expresión corporal en el cual uno simplemente entra en el flow del movimiento y se deja llevar. Y para mí es muy importante hablar de esto, especialmente desde el punto de vista psicológico, porque a mí me da la impresión que hay una tendencia muy moderna en el cual todo lo que uno hace tiene que tener una utilidad desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista económico y hasta desde un punto de vista social. Es decir, ahora cada vez que uno tiene un hobby o cada vez que uno está haciendo algo que le gusta, la pregunta que siempre está latente en el aire es ¿cómo tú vas a monetizar esto? ¿Qué beneficios te está trayendo esto a tu vida? ¿Esto que estás haciendo vale la pena? ¿Es algo que a futuro va a ser mejor? Es decir, hay toda una idea como si todo lo que uno tuviera que hacer en la vida que es importante o para poder ser considerado importante es algo que tiene que ser netamente utilitario desde un punto de vista financiero. Lo cual, eso suele traer muchos problemas por varias razones. Y ahorita quisiera empezar a desarrollar un poco cuáles podrían ser una de esas razones. Pero antes de empezar a hablar un poco de eso, me gustaría también añadir que dentro de esta tendencia moderna, atender que monetizar el hobby o hacer el hobby utilitario, me parece que se está perdiendo una manera de vivir la vida que definitivamente es valiosa, no solo porque es una manera valiosa de vivir la vida, sino porque tiene muchos resultados, o a lo largo de la historia vemos que es una manera de vivir que tiene buenos resultados, que es la idea de tener un trabajo para financiar o mantener el hobby. Es decir, a lo largo de la historia, millones de personas tenían trabajos que realmente la única existencia por las cuales están, es decir, la única razón por la cual la gente se enfoca en tener un trabajo y hacer dinero es para utilizar ese dinero
y reinvertirlo en un hobby. Es decir, hay gente que trabaja, el caso de Roberto Bolaño, ¿no? Un escritor que trabajaba de vigilante, que trabajaba de guardia de seguridad, que trabajaba de estos trabajos que no son muy complejos desde un punto de vista operativo, son fastidiosos, llevan mucho tiempo, pero que definitivamente no son complejos y te dan el sueldo mínimo. Y él utilizaba ese trabajo para financiar que a él le gustaba escribir. Entonces, esa es una manera de vivir la vida que me parece que se ha perdido un poco dentro de esta monetización de los hobbies. La idea de que a veces uno no tiene que tener pasión por su trabajo, sino el trabajo solo es un medio para el fin del hobby. Y en ese mismo sentido, me parece que esto puede ser paralizante desde un punto de vista motivacional, porque introduce algo que en motivación se llaman los costos ocultos de la recompensa. Que los costos ocultos de la recompensa es esta idea en la teoría motivacional que si uno está haciendo algo por razones internas, porque lo disfruta, porque le parece interesante, porque le parece divertido, porque es congruente con lo que uno es, con los valores que uno tiene, eso hace que cuando uno haga las cosas, uno los haga de manera creativa, uno los haga regulando su propio aprendizaje y uno pueda modular qué tanto lo hace depende del tiempo. Es decir, cuando uno está haciendo algo por interés, es mucho más fácil regular esa conducta o regular esa motivación a que cuando uno lo está haciendo por razones externas. ¿Por qué? Cuando uno introduce un reforzador externo a una conducta, uno está poniendo un límite en el desarrollo que esa conducta puede tener. Y cuando hablo límite en el desarrollo, o sea que lo estoy poniendo en términos de conducta, que puede parecer un poco pobre o un poco corto para la magnitud de lo que uno puede llegar a hacer, pero es como esta idea de, fíjense cuántas veces ustedes empezaron a hacer algo porque les dio la gana y porque les gustaba. Y eso se fue con el tiempo transformando en algo cada vez mejor, en algo cada vez más especial. Y no solo especial desde un punto de vista social o cultural, sino estoy hablando de algo desde lo personal. Es decir, ¿cuántas veces ustedes no empezaron a hacer algo porque tenía algo mayor para ustedes? Les generaba mucho interés, les generaba mucha diversión, les generaba mucho disfrute. ¿Y qué pasó con eso que ustedes estaban haciendo cuando surgió la idea de monetizarlo? O cuando surgió la idea de ponerlo en redes sociales, que también es una manera de buscar reforzador externo. Es decir, ustedes estaban haciendo algo por su cuenta y alguien les dio esta idea, que a veces es una buena idea, ¿no? Porque tú no haces una cuenta de Instagram y publicas esto en redes sociales, en Instagram, TikTok, donde sea. Y bueno, porque eso puede tener muchas consecuencias, ¿no? De repente ya uno no está haciendo la cosa por interés, sino uno está haciendo las cosas por exposición, por cantidad de likes, por posibles asociaciones con marcas o con empresas. Y eso no sería necesariamente un problema si eso no limitara la espontaneidad natural de empezar a hacer algo por interés propio sin que esté delimitado y limitado por los intereses sociales, económicos y pragmáticos del mundo. Fíjense lo peligroso que es esto. Y para mí, Luis C.K. en el beat nombra esto de manera muy cómica, la idea de que si tú vas a bailar y quieres que eso sea inteligente desde un punto de vista financiero, tomando en cuenta que nada más existen como 3 trabajos de baile en el mundo, que es que si bailarín de concierto, profesor de baile y stripper, él dice que si tú quieres financiar económicamente el baile, tienes que meterte a stripper. Eso sí es una decisión financiera correcta. Y ya que estamos ahí, me gustaría añadir esta idea. ¿Qué tan dispuesto uno está a prostituir lo que uno hace para poder garantizar una economía inmediata? Es decir, usted está empezando a dibujar porque a usted le gustó. ¿Qué está dispuesto? Estás de prostituir esos dibujos por lo que la gente más le ocasiona placer, para que te empiecen a dar dinero por eso inmediatamente. O bueno, voy a poner mi ejemplo aquí, vamos a jugar con esto. Esto no lo pensé, vamos a improvisarlo acá. Yo doy clase, ¿no? Y yo durante mucho tiempo daba mis clases sin grabarlas. Y las disfrutaba mucho. De verdad que yo disfruto mucho dar clases. Es una de las cosas que yo más disfruto hasta el punto de que es algo que prácticamente puedo hacer gratis. A ese nivel lo disfruto.
el empezar a subir clases a redes sociales definitivamente introdujo reforzadores externos. Es decir, introdujo los likes, introdujo las ofertas de trabajo, introdujo el reconocimiento, que fíjense que son todos reforzadores externos, de que si a mí me empiezan a gustar mucho, pero mucho, 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 quizás ya yo deje de dar clases por pasión y quién sabe a dónde me puede llevar eso, ¿no? Fíjense que yo empecé dando clases por gusto propio y ahorita, bueno, el podcast, la cosa, la radio o toda una serie de cosas están surgiendo al mismo tiempo alrededor de eso. Pero, ¿qué pasa si yo solo empiezo a querer tener esos reforzadores? Tipo, ¿cómo hago ahora que decidí monetizar mi hobby? Es decir, lo que yo estoy criticando lo estoy haciendo, por eso y me acabo de dar cuenta grabando esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy empezando a monetizar mi hobby? ¿Cómo hago para no arruinarme a mí mismo, arruinar mi creatividad, arruinar mi propio proceso de regulación y poder seguir haciendo esto por las razones internas de disfrute, que quién sabe a qué caminos me van a llevar? Si los reforzadores externos son tan sabrosos. Por lo menos con este ejemplo de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño está hablando de un tipo que durante toda su vida, como les digo, fue vigilante, puros trabajos mecánicos muy leves, cuidaba piscinas y cosas de ese estilo. Y mientras él escribía, y era uno de los escritores que yo creo que revolucionó la literatura latinoamericana del siglo XX. Para mí Roberto Bolaño es uno de los escritores más importantes del siglo XX en la manera en la que revolucionó la literatura. Pero Roberto Bolaño solo se hizo gigante después de su muerte. ¿Qué hubiera pasado si él solo hubiera empezado a escribir para hacer dinero? La necesidad de gratificación inmediata a través del dinero, porque bueno, no sentía que sus amigos estaban haciendo más dinero que él, sentía que su pobreza no le estaba dando posibilidades de tener una vida rica, que es cosa que uno a veces siente, ¿no? Y a veces uno tiene esta necesidad de hacer dinero rápido. Bueno, tal vez Roberto Bolaño se hubiera metido en una revista de esas de alienígenas, a escribir artículos que le daban dinero. Quizás se hubiera metido en una revista de chisme, a escribir, ¿sabes?, sobre gossip, sobre líneas rosas de periodismo, y quizás hubiera tenido mucho dinero, hubiera gratificado inmediatamente, pero no hubiera revolucionado la literatura latinoamericana del siglo XX. Teóricamente, la manera de bordear esto es si y solo si los reforzadores externos aparecen de manera inesperada e incalculable. Ese es el detalle. Que los reforzadores externos aparezcan de manera inesperada e incalculable. Y si yo me pongo a pensar en estos términos teóricos, con base a este ejemplo que les dice de, bueno, alguien que da clase por pasión y de repente empieza a subirlo y empieza a generarse todos estos reforzadores externos, yo tengo que admitir que de las cosas más sabrosas de este reforzador externo es lo inesperado de interactuar con alguien desconocido en la calle. Bueno, desconocido para mí, que justamente esta semana me ha pasado varias veces, que estoy caminando en la calle y alguien me saluda y me dice, hey, profe Yusif, o me dice, José, ¿cómo estás? Un placer. Y yo lo saludo de una, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque, bueno, a veces yo soy un poco olvidadizo. Entonces, si la persona me está saludando, yo asumo de una que nos conocemos y que el que no se acuerda soy yo. Pero en estas últimas 2, 3 interacciones que me pasaron esta semana en la calle, me pasaba que me les quedaba viendo y les decía, oye, disculpa, no recuerdo de dónde nos conocemos. ¿Sabes? Como con esta idea de, no me acuerdo, yo te di clase a ti aquí, te di clase allá, o de dónde exactamente nos conocemos. Y las personas me han dicho, no, tú no me conoces a mí. Yo te conozco a ti, porque te veo, o porque te sigo, o porque etcétera, 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 etcétera. A veces, lo sorprendente de esas interacciones no es tanto el reconocimiento, que sería un reforzador externo que a veces uno espera. Dentro de esta locura de uno creerse la gran cosa, no tiene ni idea cuántas veces he estado haciendo la cola para algún lado y pensando así en mi cabeza, tipo de, coño, ojalá el que esté de primero en la cola me conozca para yo ahorrarme esto, ¿no? Que es un reforzador externo que uno busca. Pero lo inesperado es cuando estas personas te comentan algo que tú no sabías que era posible. Tipo de, a veces uno hace los contenidos pensando cuál va a ser el efecto que va a tener. Tipo, bueno, estoy diciendo esto de esta manera, seguramente a la gente le va a gustar por esto. Lo sorprendente es cuando la gente te dice algo que tú no esperabas, o mejor dicho, algo que tú ni siquiera sabías que hiciste.
Me recuerda mucho a un psiquiatra que me gusta mucho, que se llama Irving Yalom. Él tiene un libro muy interesante, que lamentablemente yo nunca he podido conseguir completo, pero que él en otro de sus libros menciona que él una vez empezó a atender a una muchacha que era como escritora. Y él en ese momento, él tenía terapias grupales y terapias individuales. Y como que esta muchacha escritora estaba pelando bola, no tenía plata, básicamente. Y él le recomienda, bueno, que entre a la terapia grupal. Esta terapia a la muchacha no le funciona bien, le intenta como 3, 4, 5 sesiones y ve que no tiene buenos resultados. Irving Yalom también la ve y dice, no, a esta muchacha esto no le está funcionando. Y le propone empezar a tener terapia individual, pero para lidiar con el tema del pago, básicamente él le propone lo siguiente. Como ella es escritora y él también es escritor, él le dice, mira, cada vez que nosotros tengamos una sesión, yo, después que termine la sesión, voy a tomar nota de todo lo que yo pensé en la sesión, pero que no te dije. Quiero que tú también hagas lo mismo. Esas notas se las vamos a entregar a mi secretaria y mi secretaria no les va a mostrar nada al otro. Y al final, después de un año de terapia, vamos a agarrar esas notas, las recopilamos y vemos qué hacemos con eso. Y de eso surgió un libro, de esas notas. Que bueno, es un libro interesantísimo, lo poco que pude leer. Pero algo que comenta Yalom en la introducción de ese libro es la sorpresa tan gigante que a él le dio de lo que para la paciente era importante que él no sabía. Él decía que a veces habían sesiones en la cual él sentía que había hecho un trabajo increíble porque se lanzó una interpretación súper inteligente o porque pudo hilar lo que estaba diciendo la paciente con un contenido simbólico y se lo devolvió en un lenguaje interesante y humano. Él decía que a veces él revisaba sus notas y eso era lo que él había pensado que había pasado. Y cuando revisaba las notas de esta paciente, se daba cuenta que para la paciente lo más importante de la sesión había sido que cuando llegaron, él se acomodó el suéter y dio una sonrisa haciendo un comentario balurdo de oye, hoy está haciendo calor. Tipo de cómo lo importante para la paciente era la humanidad de este tipo que se estaba acomodando el suéter porque le dio frío. O porque le preguntó qué comió hoy. Esos pequeños detalles y de cómo para él había sido súper sorprendente darse cuenta de lo que en realidad era importante para el otro. Y para mí esto es un ejemplo muy importante para cualquier cosa que uno está haciendo en la vida, más allá de lo terapéutico, en el sentido de, fíjense lo limitante que es empezar a actuar esperando los reforzadores que uno quiere. Es decir, miren lo jodido desde un punto de vista de lo preso que se puede sentir el cuerpo y la mente si uno solo tiene conversaciones con el otro para que le reconozcan a uno que es inteligente o para que le reconozcan a uno que es cómico o que es amable o que es buena persona. ¿Cómo limita eso nuestra manera de interactuar en el otro? ¿Y cómo nos cierra a aquellas cosas que podemos hacer, que pueden ser maravillosas, sin saber exactamente por qué lo estamos haciendo? Fíjense que a veces ese es un problema del querer involucrar reforzadores muy temprano en el desarrollo de algo. Es decir, a veces uno está haciendo algo y no tiene ni idea de por qué lo está haciendo. Eso hay que respetarlo. El no tener idea de por qué uno está haciendo algo. ¿Sabes? No ceder a estos discursos que quizás nos dan nuestros padres de que uno tiene que estudiar algo para hacer plata, de que uno no puede ser pobre, de que no, mira, pero es que tú tienes que tener un trabajo bien, un trabajo seguro, tal, como si todo lo que uno tuviera que hacer tuviera que tener un sentido. ¿Y cuántas veces uno no empieza a hacer las cosas sin sentido? Y el sentido se manifiesta después, de una manera completamente inesperada. Eso es algo que para mí vale la pena resaltar en la vida. La idea de que si uno quiere ser bailarín, séalo, sin importar que esa es una vaina inútil que va a tener una cúspide muy corta y que eventualmente uno ya no va a poder hacerlo al mismo nivel de competitividad y creatividad. Y así con cualquier cosa. Ojo, tomando en cuenta esto que hablamos al principio, ¿no? Hay veces que cuando uno es muy creativo, uno tiene que tener un trabajo que financie ese hobby. Pero hay que tener cuidado de arruinar el hobby y quedarse sin el, coño, ¿cómo es la frase? Se me acaba de ir. Sin el queso y sin la tostada. Siento que eso es una mala traducción de algo gringo. Siento que hay una frase hispana mejor para eso. Pero bueno, eso es lo que estoy queriendo decir, honestamente. Como
Hay que tener cuidado por esta necesidad de darle productividad a lo que estamos haciendo, introduciendo los reforzadores que hagan que la cosa parezca que tiene sentido. Es decir, bueno, pero tú llevas esto haciendo un año y no has tenido ningún avance. ¿Qué pasa si el avance no tiene que ser externo? ¿Qué pasa si el avance no tiene que ser económico? ¿Qué pasa si el avance es el retroceso interior necesario de pobreza y, ojo, y no estoy hablando de pobreza económica, sino de pobreza externa? Es como empollar un huevo, ¿no? Es decir, cuando una gallina está empollando un huevo, no es que el huevo va haciendo cada vez más plata, o cada vez está más grande, o cada vez está mejor. No, no, no. El desarrollo solo es interno. No hay desarrollo externo observable. Pero de la nada, de repente, sin ningún tipo de trabajo, sale algo perfectamente desarrollado y perfectamente capaz para vivir por su cuenta. Yo los invito a que si están teniendo un proyecto creativo, están teniendo un hobby y lo están empezando a monetizar o a compartir con el mundo exterior, vean eso como un huevo, como algo que se está desarrollando internamente, pero que no necesariamente ese desarrollo, para que eventualmente salga como algo ya formado y capaz de sobrevivir por sí solo, tiene que reflejar eso en que cada vez estás haciendo más dinero, o cada vez estás haciendo más seguidores, o los otros de los miles de millones de etcéteras y etcéteras y etcéteras que nos obliga este mundo a tener que estar constantemente cumpliendo con las expectativas sociales, económicas y culturales de la economía moderna. Nos vemos en otro episodio de Psicología y Comedia.